Dios le bendiga, amados hermanos. Este es su hermano y amigo en Cristo Jesús, José Cruz Marengo, nuevamente transmitiendo este video que esperemos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes, con la continuidad de la segunda parte del estudio sobre la divinidad de Jesucristo, la divinidad de nuestro gran Dios y Salvador. Estamos transmitiendo desde Ventanas, Ecuador, desde Jerarca Record. Para comunicarse con el productor y el ingeniero Junior Ordóñez, puede marcar o escribir a la información que aparece en pantalla y se puede comunicar libremente, ¿verdad? Con nuestro hermano Junior Ordóñez, y él con mucho cariño pues le estará orientando en cuanto a los servicios que usted requiere. Bueno, nos gozamos en Cristo Jesús, amados hermanos. Recuerde que nos puede seguir por todas las redes sociales, por TikTok, por Facebook y por aquí, por este canal de YouTube. Le pedimos que se suscriba, que le dé a la campanita, porque vamos a comenzar a desatar un sinnúmero de estudios bíblicos que van a ser de grande bendición para el cuerpo de Jesucristo. También nos puedes escribir al correo electrónico que aparece a la parte de abajo de la pantalla, a manos@gmail.com. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. En el desarrollo del estudio, primeramente dimos la definición de lo que es el monoteísmo, lo que es el enoteísmo, y finalizamos el video hablando acerca de versos paralelos, como por ejemplo, para probar que Jesús es Dios manifestado en carne, porque utilizamos como texto tema primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y hablábamos, como les mencioné anteriormente, finalizando el video de hace unos días atrás, mencionábamos textos paralelos para probar de que Jesús verdaderamente es Dios manifestado en carne, como por ejemplo Apocalipsis 13 dice claramente la escritura: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero cuando leemos Isaías 44:6, mire qué interesante esto, porque en una palabra profética por medio del profeta Isaías, en Isaías 44:6, Isaías dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero en Apocalipsis 22 verso 13 dice: yo soy el alfa y el omega. O sea, aquí se está identificando y dándose a conocer el Yud-Heh-Vah-Heh por medio de la persona de Jesucristo, de Yeshua. Recuerden que estamos hablando bajo el tema Dios fue manifestado en carne. Estamos probando por la escritura de que verdaderamente Yeshua es Dios manifestado en carne. Entonces Isaías, el profeta Isaías, dice claramente, cuando Yud-Heh-Vah-Heh se identifica, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, no es que hay dos primeros y últimos, uno en la Tanat o en la Torá y uno en el Brit Hadashat o el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Es que Jesús, Yeshua, es Dios manifestado en carne. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Job capítulo 38, esto es una palabra sumamente poderosa. Job capítulo 38 verso 11, cuando Dios está hablando, el Eterno está hablando con Job y se le revela, pues en el verso 11 le dice: y dije, hasta aquí llegará. O sea, Dios le pone el límite a las olas del mar, le está diciendo: hasta ahí llegará y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, Dios le está diciendo a la mar: hasta ahí llegarás, y ahí para acá no vas a pasar. O sea, quiere decir que el Eterno le puso un límite a las olas del mar hasta donde tienen que llegar. Cuando leemos el Salmo 89, verso 9, el escritor dice, refiriéndose al Yud-Heh-Vah-Heh, al Dios de la creación, le dice: tú tienes dominio, nadie más, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú la sosiegas. Cuando leemos Salmo 107, verso 29, dice claramente que el Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de la creación, Jehová, Yahweh, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. O sea, cuando yo miro todo este cuadro en la Tanat, en el Antiguo Testamento, como se conoce de esa manera, y en la Torá, de cómo el Yud-Heh-Vah-Heh tiene control de las olas del mar, cómo el Dios eterno tiene control sobre la naturaleza, me parece ver
esa escena, ese acontecimiento glorioso que sucedió en Mateo capítulo 8, verso 26, cuando se levantaron las olas, que los discípulos estaban en la barca y le decían al Mesías, a Yeshua, mira, sálvanos que perecemos. O sea, en otras palabras, ten misericordia de nosotros. Y dice la Escritura que Jesucristo, Yeshua, le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice que levantándose Yeshua, reprendió los vientos y reprendió a la mar y se hizo grande bonanza. Y los que estaban en la barca se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Te lo estamos explicando por medio de este estudio bíblico en esta hora. Él es Dios manifestado en carne, o sea, el Yuhet Bahei, que tiene control sobre la naturaleza, sobre las olas del mar, sobre los vientos. En la Tanat, en el Antiguo Testamento, al manifestarse en carne, comienza a manifestar esa gloria, ese poder, estando en la barca diciendo, calla viento y enmudece mar. Una prueba más por las Escrituras que Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, que es una palabra bien linda, en el verso número 1 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan que en el video pasado, en la primera parte del seminario de la divinidad o de este estudio de la divinidad, estuvimos hablando de lo que dice Juan 1:1, que lo vamos a hablar? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablábamos que en el hebreo la expresión que sale de la boca del Yuhet Bahei, la expresión que sale de la boca del Eterno es Dabar. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando leemos Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y mire qué interesante que el verso 10 dice claramente, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense que aquí está hablando de una manera en singular. Dice que el mundo fue hecho ¿por quién? Por el verbo que se hizo carne. O sea, el verbo, la palabra, la expresión, el Yuhet Bahei, que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre, que es lo que estamos enseñando en esta tarde a través de las Escrituras. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne. Quiero dejar esto bien claro. Recuerden que Pedro capítulo 4 verso 11 dice claramente que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que estamos aquí, probando por la Escritura, probando por la palabra del Señor, que Jesús no es tan solamente el Hijo de Dios. No, estamos probando de que Jesús es divino, de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos probando de que Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces, en el principio creó ¿quién? Elohim. ¿Creó quién? Dios. ¿Creó quién? Yuhet Bahei, los cielos y la tierra. Pero como Dios se manifestó en carne y lo conocimos y vimos su gloria por medio de Yeshua, de Jesucristo, dice que en el mundo estaba Jesús, el verbo, y el mundo por él, por Yeshua, fue hecho. Entonces tenemos una prueba más por medio de las Escrituras de que Jesús es Dios manifestado en carne. Hay mucha gente que no entiende esto, como el señor que anda por ahí distorsionando la costa este de los Estados Unidos, en New Jersey, en Nueva York, que da vergüenza, que para mí es una vergüenza para el evangelio, que empezó en el espíritu y está terminando en la carne, con tanta filosofía, con tanta hueca sutileza. Por eso es que dijimos en el video anterior, estudiar raíces hebreas está muy bien, como método de estudio está muy bien, ciencia bíblica está muy bien. El detalle es que de ahí muchos saltan a la cabala y después digan que son cabalistas. Muchos entran en el misticismo judaico, en tantas cosas, como el señor Jairo de la Cruz, que está por allá en New Jersey, que para mí es un apóstata. Para mí es un apóstata Jairo de la Cruz. ¿Qué es lo que hace él? Está enseñando ahora de que Jesús es Dios manifestado en carne y se burla. La cuestión es que no le enseña, es que se burla. O sea, para personas como esa, que muchos los están siguiendo y muchos los están escuchando, es que nos vimos obligados a trazar esta palabra, para probarle al mundo entero por las Escrituras, no por filosofía y hueca sutileza, de que Jesús es Dios manifestado en carne. Eso no lo digo yo, eso es lo que estamos probando a través de las Escrituras, de que Jesús es Dios. En esta serie de estudios lo que estamos probando. Así que el señor Jairo de la Cruz, yo no sé qué le está pasando, pero yo lo llamo al arrepentimiento donde quiera que se encuentre y vuelva al fundamento. Igual porque el fundamento es Cristo.
Nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Y lo que hace es engañando personas a través de sus videos. Ahora, mire qué interesante esto. Para entonces ahora dar pie al desenlace, digamos, o a la continuación del estudio que comenzamos la vez pasada. Cuando nosotros vemos la expresión de cierto os digo, que fueron dichas por Jesús, la vamos a encontrar varias veces en el libro de Juan. En el libro de Juan la vamos a encontrar varias veces. Y nosotros cuando vemos Mateo, vemos Marcos, vemos Lucas, vamos a encontrar también unas expresiones de Yeshua, como por ejemplo diciendo, de cierto os digo, mas yo os digo, así os digo. O sea, esas son palabras. Quiero que preste atención en esto, porque esto es muy importante, lo que le voy a probar a través de las escrituras. Ahora, vuelvo y repito, la expresión de cierto os digo, que dijo Yeshua, que dijo Jesús, la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan varias veces. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar también las expresiones y las palabras de cierto os digo, mas yo os digo, ese derecho de autoría, mas yo os digo, así os digo, son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos lo que es la Tanat, leemos lo que es la Torah, lo que se conoce como el Antiguo Testamento general, lo que es la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y los Salmos, los profetas, etcétera. Pues en el Antiguo Testamento, en la Tanat, nosotros vemos cuando analizamos cómo se expresaban los profetas decían, así dice Yahweh. O sea, así dice Jehová, así ha dicho el Eterno, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Yuhet Bajei, así dijo Jehová. ¿Ve? Y fue mi palabra a Jehová. O sea, vino a mi palabra de Jehová. Y en la versión de 1909 vamos a encontrar que dice, y díjome Dios, o sea, y díjome el Eterno. Pero cuando Dios, que aquí es que viene lo lindo de esto, cuando Dios se manifieste en carne, dice la Escritura, en primera de Timoteo 3:16, que es el tema que estamos dialogando, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, que es Dios con nosotros, la persona de Yeshua, ya Yeshua no dice, así dice el Eterno. Él no dice, así dice Yahweh, sino que él mismo, como es el Eterno, él tiene derecho de autoría y él comienza a expresarse y él dice, de cierto os digo, mas yo os digo. Ahí tenemos una prueba más de que Yeshua es Dios manifestado en carne. Con eso nada más se le cayó el kiosco a Jairo de la Cruz, mi alma adora a Dios. Se le callaron las falsas enseñanzas a todos los que empezaron en el espíritu y han terminado en la locura de la carne, en el orgullo, en la arrogancia. Porque a los que predicamos la palabra, como nosotros la estamos enseñando y la estamos trazando, se burlan de nosotros y dicen que nosotros estamos mal, que somos los herejes, son ellos que se han desviado del camino de la verdad, que hasta comercializan el evangelio. Se atacan a todo el mundo, pero cuando uno lo señala, lo que hacen es que se burlan. Mi alma adora la gloria. Entonces muchos dirán por ahí, oh, pero ¿quién es ese José Cruz Marengo? Mira, ni seguidores tiene. Bueno, lo único que yo te puedo decir es que por las mentiras que hemos escuchado a través de las redes sociales y las enseñanzas, y el pueblo en los diferentes países que vamos viajando, nos preguntan cuáles son tus redes para seguirlo, y nunca nos habíamos dedicado a eso, y nos hemos visto obligados a trazar la palabra de verdad como está escrita para que la gente no caiga en el error, y los que han caído en el error, salvarlos del error y traerlos nuevamente al camino de la verdad, porque la Escritura dice, conoceré la verdad y la verdad os libertará. La verdad te hará verdaderamente libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Yeshua. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes de continuar con el desarrollo de este tema, vamos a analizar lo que son los atributos, porque para comprender lo que es la deidad, para comprender de una manera mejor lo que es el misterio de la piedad, de lo que estamos hablando en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, tenemos que conocer los atributos del Eterno. Por ejemplo, cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de que el Eterno todo lo sabe, pero como Jesús, Yeshua, es Dios manifestado en carne. Es Dios manifestado en carne. Juan capítulo 4, verso 17, en aquella conversación con la mujer samaritana, Yeshua le respondió a la mujer y le dijo, mira, la mujer le dijo, yo no tengo marido.
Porque tengo una conversación Yeshua con ella y la mujer dice, yo no tengo marido. ¿Y qué le dice Yeshua? Jesús le dijo, mira, bien has dicho, mujer. O sea, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y no voy a entrar en detalle, que si los 5 maridos, esto, lo otro, eso es para otro video, explicamos eso. Y el que ahora tiene no es tu marido. Y le dijo Yeshua, esto has dicho con verdad. O sea, está dando a conocer Yeshua que Él es omnisciente, está manifestando el atributo, oh gloria al nombre del Señor, ¿de qué? De la omnisciencia, de que Él todo lo sabe. No tan solamente la omnisciencia, sino cuando hablamos de la omnipresencia, que este Dios el Eterno está en todas partes porque es omnipresente. En el video pasado mencionamos esto en Deuteronomio 4:39, Dios el Eterno, Yuhet Bajei, pone ciertas cosas en claras con Moisés. Y le llama a Moisés y en el capítulo 4, verso 39, le dice, Moisés, aprende hoy, reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro. Esas mismas palabras fueron las mismas palabras que repitió Rahab cuando escondió a los espías, que le dijo, yo sé que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no es otro. Pero lo interesante de esto es que cuando Yeshua está hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y muchos van a decir que es espurio, que es énfasis añadido, porque cuando no tienen el fundamento y cuando no tienen defensa, se agarran de eso y comienzan a construir muñecos de paja y tantas cosas y a tirar patadas de ahogado, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando leemos Juan capítulo 3 verso 13, ¿qué es lo que dice ahí? En ese diálogo de Yeshua con Nicodemo, dice Nicodemo, nadie, si nadie es nadie. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, pausa. O sea, cuando dice la Biblia, la Escritura, Hijo de Hombre, está haciendo referencia al que nació de mujer. Eso es lo que es el Hijo del Hombre, al nacido de mujer. Pero cuando dice Hijo de Dios, la Escritura se está refiriendo al que fue engendrado por el Espíritu. Y eso tenemos que ponerlo en contexto y tenerlo bien claro para entender la Escritura. Nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, el nacido de mujer, que está en el cielo. O sea, ¿cómo es posible que Yeshua, que Jesús está hablando con Nicodemo y a la vez esté en el cielo? Porque Él es Dios manifestado en carne. Cuando hablamos de los atributos y hablamos de la omnipotencia, gloria al nombre del Señor, estamos hablando de que el Yuhet Bajei todo lo puede. Por eso es que cuando Yuhet Bajei, Yahweh llama a Abraham en el capítulo 17, verso 1, dice la Escritura que Abraham era de edad de 99 años. Cuando se le apareció el Yuhet Bajei, cuando se le apareció el Eterno, y inmediatamente el Eterno se identifica y le dice, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el Yuhet Bajei, el Eterno, se le identificó a Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Pero cuando vemos la revelación, que la cortina ha sido quitada, ha sido movida, y vemos la revelación de nuestro Salvador, de nuestro Señor Yeshua, en el libro de Apocalipsis, vemos en el capítulo 1, verso 8, cuando Yeshua se identifica, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice quién, el Señor, el soberano, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y no es que hay dos todopoderosos, uno en la Torá, que está en Génesis 17:1, cuando Yuhet Bajei se identifica a Abraham y le dice, yo soy el todopoderoso, y un todopoderoso en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. No, es que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso es que es bien importante, cuando leemos la Escritura, Hijo de Hombre, está haciendo referencia al que fue nacido de mujer. Pero Hijo de Dios está haciendo referencia al que fue engendrado por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de lo que es la doble naturaleza de Jesucristo, pues muchos van a decir, oh, pero es que la unión hipostática, eso es de un concepto griego, y tantas cosas, la hermenéutica también, tantas cosas, esto, lo otro, pero entonces vamos a analizar lo que dice la Escritura, porque ¿cómo podemos probar que Jesús es Dios manifestado en carne? Solamente a través de las Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos lo que es la doble naturaleza de Yeshua, de Jesús, pues podemos decir que como hombre, como dije anteriormente, Él nació de mujer, porque Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz que un hijo, y llamará su nombre que Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecado. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Pero cuando hablamos de Jesús como divino, oiga bien, como divino, porque estos atrevidos se han atrevido a decir que en Jesús no hay nada de divinidad, que Jesús no es divino. Es una blasfemia, eso es apostasía, eso es negar el poder del evangelio. Pero cuando vemos a Jesús como divino, nació como Dios fuerte. O sea, como hombre nació de mujer y tendrá un hijo, le pondrá por nombre Jesús y él salvará a su pueblo. Pero como divino nació Dios fuerte y lo vemos en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es dado, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y su nombre será llamado que admirable consejero, Dios fuerte. ¡Wow! Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que dice la Escritura. Entonces, otra prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando leemos en Miqueas capítulo 5, verso 2, una palabra profética poderosa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre las naciones, de ti saldrá el que será, ¿qué? El Salvador del mundo. Y lo importante de este verso y lo más grandioso de este verso dice, y sus principios son desde los días de la eternidad. Por eso es que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante vamos a subir un video también para que sea de bendición para todos los que puedan verlo. Y de hecho le pedimos que si está viendo este video, suscríbase, toque la campanita. Somos nuevos en este campo de YouTube y queremos hacer muchos videos con la idea de presentar apología, de desenmascarar a los falsos maestros, a los falsos profetas de este tiempo. Y van a ser muchos los videos que vamos a hacer, cómo identificar un falso profeta, cómo identificar los falsos maestros. O sea, esa va a ser nuestra línea, una apología completamente a favor del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a defender la verdad de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Así que suscríbase al canal, comparte el video y ayúdenos con eso a crecer. Ayúdenos a crecer compartiendo el video para así pues presentar, como dije anteriormente, una buena apología para que mucha gente no caiga en el engaño de estos hombres impíos que aman más el dinero. Bendito sea Dios, que incluso no hablan de la piedad, pero tienen muchos de ellos la piedad como fuente de ganancia. Entonces, interesante, Miqueas, lo que está diciendo, capítulo 5, verso 2. Pero de ti, Belén Efrata, saldrá el que será el Salvador y su principio de los días de la eternidad. Por eso es que en el video pasado hablaba del verbo en la eternidad. Hablaba del verbo en el principio, porque Yeshua es el principio de la creación de Dios, el Dabar, la palabra, la expresión del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando vemos a Jesús como hombre, la Escritura nos enseña que Jesús como hombre creció en sabiduría. Él crecía en sabiduría. Lucas capítulo 2, verso 52 dice claramente que Jesús crecía, Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, para con el Eterno y los hombres. Pero cuando lo vemos como divino, sabe todas las cosas, gloria al nombre del Señor. O sea, como hombre, él crecía en sabiduría, pero como divino, sabía todas las cosas. Por eso es que cuando tiene esa conversación con Pedro, con Simón, en esa restauración espiritual que le está dando después de Pedro haberlo negado 3 veces, y él le pregunta, ¿tú me amas? ¿Qué es lo que le dice Pedro? Señor, o sea, le está diciendo, todopoderoso, soberano, Señor, Adonai, tú sabes todas las cosas. Una prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Sí, como hombre, como dijo este predicador llamado Julio Rivas en un video que yo lo vi en YouTube, que cuando me lo enseñó un hermano de Florida llamado Mónico Negrón, por poco yo me muero. Él decía, si Jesús fue Dios, ¿por qué se cansó? Porque es que él no entiende lo que es la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús como hombre, claro que sí, 100%. Jesús era hombre. Jesús cuando estaba aquí en la tierra fue hombre. Fue hombre, pero manifestó el poder que él mismo tenía en momentos dados. Por eso es que en el video pasado explicamos un poquito acerca de lo que es la kenosis, ese autodespojo que aparece en Filipenses capítulo 2. Entonces, como hombre se cansaba. Juan capítulo 4, verso 6, cuando tiene el diálogo con la mujer samaritana, dice que estaba allí en el pozo de Jacob. Y dice que Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Y era como la hora sexta. O sea, como hombre, claro que se cansaba Jesús. Pero como divino, Yeshua era el todopoderoso, conforme a Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces ahí tenemos una prueba contundente de que Jesús es Dios manifestado en carne. Por ejemplo, digamos que Jesús como hombre habitó en la tierra. Porque es lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho que carne.
O sea, la palabra se tabernaculizó. O sea, la palabra, porque Yeshua es tabernáculo de Dios, qué cosa más poderosa. O sea, el verbo se hizo carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros. Como hombre, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero como divino creó la tierra. Mire qué cosa más poderosa. O sea, como hombre habitó aquí en la tierra, pero como divino creó la tierra. Y el mismo contexto de Juan capítulo 1 te lo dice en el verso 10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Singular. En el mundo estaba. ¿Quién? Yeshua, el verbo. En el mundo estaba y el mundo por él, singular, fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí tenemos una prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Por ejemplo, Jesús como hombre no alcanzó los 50 años, conforme a lo que dice Juan capítulo 8, verso 57, cuando le hacen la pregunta, cuando dice que entonces los judíos le preguntaron, pero ven acá, aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, como hombre no alcanzó los 50 años. Eso no estoy diciendo yo. Sabemos que dio su vida en el madero a los 33, pero o sea, aún no tiene 50 años. Aún no tiene 50 años. Y has visto a Abraham, pero como divino, era el eterno yo soy. Porque en ese contexto, en el verso subsiguiente, verso 58, que es lo que dice claramente, Jesús le dijo, Yeshua se lo dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí hay otra prueba más sólida, otra prueba más poderosa de que Jesús es Dios manifestado en carne. Yeshua como hombre tuvo hambre, como hombre, 100% hombre, claro, era un hombre, nació de una mujer, tuvo hambre. Y después en otro video más adelante, como les dije en el primero, vamos a hacer un estudio solamente concentrándolo en Isaías 7:14. Es aquí que la Virgen dará a luz un hijo. Sí, la Virgen que aparece ahí como Almat y no como Betulá. Vamos a traer un estudio sólido para desbaratar y desmontar esa filosofía hueca que tienen muchos que están negando la divinidad de Jesucristo. Y vamos a hablar de la traducción de la Septuaginta, cuando utiliza la palabra paternos. Bendito sea Dios, pero no me quiero adelantar. En los próximos videos vamos a estar hablando acerca de eso. Entonces, Yeshua como hombre, wow, Mateo capítulo 4, verso 2, tuvo hambre, porque después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura que tuvo hambre. O sea, Yeshua como hombre tuvo hambre, pero como divino, aprendan esto, bendito sea Dios. Yeshua como divino multiplicó los panes y multiplicó los peces. Gloria al nombre del Señor. O sea, esto es algo bien poderoso. Como hombre tuvo hambre, pero como divino multiplicó los panes y los peces. Cuando vemos a la persona de Yeshua como hombre, qué interesante, caminando por la orilla del mar de Galilea. ¡Wow! Yeshua caminando por la orilla del mar de Galilea, Mateo capítulo 4, verso 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, vio a Simón, llamado Pedro, vio a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. O sea, como hombre caminó por la orilla del mar, pero como divino, mi alma adora al Eterno. Como divino caminó sobre las aguas, caminó sobre el mar. Mateo capítulo 14, verso 25, que dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Cuando leemos Job capítulo 9, verso 8, dice que él solo, el Yuhet Bajei, él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Bendito sea el Eterno. O sea, Yeshua como hombre caminó a la orilla del mar, pero como divino caminó sobre las olas del mar, caminó sobre el mar. Otra prueba más de que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de que Dios fue manifestado en carne. En un video que vi hace un tiempo, el video me incomodó porque sentía hasta vergüenza ajena. Donde estaba ese señor Jairo de la Cruz debatiendo con un pastor, que un pastor se ve un pastor muy humilde, tiró así, no lo dejó ni hablar casi. No, porque solamente se adora al Eterno. Y en la Escritura nos enseña que a Jesús se le adoró. Yo me quería meter por el televisor.
porque montó un circo, empezó a reírse y cambió el tema de momento. Y con esa idea es que se quedan las personas. Por eso es que hay que desenmascarar los falsos maestros, gloria al nombre del Señor. O sea, todo estudiante de la Escritura entiende claramente que la misma palabra del Señor enseña y exige que solamente al Eterno, al Yuhel-Bajei, se le adora y se dé la gloria. Por ejemplo, cuando leemos Isaías 42:8, se identifica, dice, yo soy Yuhel-Bajei, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, no comparto que mi gloria con nadie, ni mi alabanza con ningún ídolo. Mire qué interesante, cuando buscamos en la concordancia Strong, la palabra gloria, que es kabod, que por definición es gloria, honra, glorioso, peso, esplendor, adorar, reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como una cosa divina. ¿Ese es el significado que es de Strong de kabod? O sea, cuando nosotros leemos Primera de Samuel, porque esto es bien interesante lo que voy a compartir con ustedes, leemos Primera de Samuel, en el capítulo 1, verso 3, dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificio a Yahweh, a Yuhel-Bajei, de los ejércitos. ¿En dónde? En Silo. Wow, vamos a hablar de eso más adelante. Donde estaban, ¿qué? Los dos hijos. Estaban los dos hijos de Elí. Estaba quien, Onfi, y estaba Finés ahí. Porque ellos eran sacerdotes de Yahweh, de Yuhel-Bajei. Cuando nosotros leemos en la Escritura, dice que todos los años el varón subía a Jerusalén para adorar. La palabra adorar es shakhat, o sea, inclinándose. Adoraron, adoró, postrado. Mire qué interesante está esto. Entonces, las palabras, digamos, adoración, adorar, que vamos a presentar a continuación en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el griego es proskuneo, que en la definición es un sinónimo, porque es adorar, es adoraron, adoró en pasado, es hacer reverencia. Wow, esto está bien poderoso. Entonces, por eso es que nosotros vemos en Mateo, capítulo 2, verso 11, que los magos le adoraron. Porque al entrar en la casa vieron el niño con su madre, con Miriam, con María. Y dice la Escritura que se postraron y lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron los presentes, que era oro, incienso y mirra. Pero es que tenemos claro que la Tanat, la Torah, tiene establecido de que solamente a Yuhel-Bajei hay que adorarlo. Pero entonces, ¿por qué Yeshua recibió la adoración? Mi alma adora al Eterno. Vemos Mateo capítulo 14, verso 33. Dice que lo que acabamos de hablar hace un minuto atrás acerca de la doble naturaleza de Yeshua. Cuando Jesús anda sobre el mar, dice que los que estaban en la barca lo adoraron y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, los que estaban en la barca hicieron ¿qué? Proskuneo, hicieron proskuneo en el griego y lo adoraron. Una prueba más de que Yeshua recibió la adoración y se le adoró. Cuando nosotros leemos Mateo 28, verso 9, vemos ahí que las mujeres lo adoraron, porque dice la Escritura, y en eso Jesús le salió al encuentro y las saludó a las Marías. Qué tremendo esto. Y ellas se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Y si Yeshua no es Dios manifestado en carne, y Yeshua vino a cumplir la Torah, vino a cumplir la ley, no a abrogarla, bendito sea el Eterno. O sea, si Yeshua no es Dios manifestado en carne, ¿por qué no le dijo, no me adoren a mí, adoren a Yuhel-Bajei, porque yo soy consiervo de ustedes? No, él recibió la adoración porque él es Dios manifestado en carne. Cuando leemos Mateo 28, verso 16, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea y se fueron al monte donde Jesús le había ordenado que se fueran a Galilea. Y cuando le vieron, dice la Escritura claramente en Mateo 28, 16, que le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, si Jesús no era Dios manifestado en carne, ¿por qué recibió la adoración y no reprendió a los discípulos? Otra prueba más de la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, verso 51, y en ese contexto dice que Él le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y dice que aconteciendo que bendiciéndolos, porque Yeshua los bendijo, se separó de ellos y se fue arriba al cielo. Mire qué cosa más poderosa. Y dice la Escritura que cuando Jesús ascendió en la nube al cielo, Yeshua
dice que ellos después de haberle adorado, después de haber hecho proscuneo en el griego, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Eterno. Amén, así te da la Escritura. Otro ejemplo más, lo vemos en la sanación del ciego. Juan capítulo 9, en la sanación del ciego, en el verso 35, el ciego la adoró y oyó Jesús, porque Jesús oyó que lo habían expulsado de la sinagoga, y hallándolo le dijo: mira, ven acá, ¿tú crees, crees tú en el Hijo de Dios? O sea, ¿crees tú en el que fue engendrado por el Espíritu? ¿Crees tú en el Hijo de David? ¿Crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en el Salvador? Y el ciego que había recibido la sanidad le preguntó y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Y que Jesús le responde? Yeshua le responde: pues tú le has visto, o sea, le estás viendo a él, está diciendo, tú le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, él te dice: soy yo, el que habla contigo, él es. Y en el verso 38, lo más poderoso, que dice el hombre que recibió la sanidad de la vista, le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Hizo proscuneo en el griego delante de la presencia de Yeshua, delante de la presencia de Jesús. Y si Jesús no era Dios, entonces, y él no abrogó la ley, él vino a cumplirlo todo, se sometió a la voluntad del Padre en todo momento, ¿por qué entonces no lo reprendió y le dijo: adora solamente a tu Dios? Recibió la adoración porque él es Dios manifestado en carne. Entonces nosotros vemos a través de las Escrituras que los magos le adoraron, los discípulos le adoraron, el ciego que recibió la vista lo adoró, las mujeres lo adoraron. O sea, desde el principio de la vida de Yeshua aquí en la tierra hasta el día que ascendió al cielo, Yeshua fue adorado. O sea, si Jesús no era divino cuando vino a la tierra, como dicen muchos, y era solamente hombre, ¿por qué entonces lo adoraron? O sea, lo adoraron y él recibió la adoración porque él es Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Eterno. ¿Y por qué lo hicieron? Es que esto ya estaba profetizado, amados hermanos. Ya Yeshua estaba profetizado. Isaías capítulo 52, verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá que... Wow, no. Aquí está hablando Yuhel-Bajei. Aquí está hablando Yuhel-Bajei, el Dios eterno. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo, Yuhel-Bajei, Jehová Yahweh está diciendo: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Wow, qué palabra poderosa. ¿Y cuándo se cumple esa palabra profética? ¿Cuándo se cumple esa profecía? Mateo 1:21: y dará a luz y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo, nadie más. He aquí voy a estar presente. ¿Y cómo se hizo presente Yuhel-Bajei? Por medio de la persona de Jesucristo, porque Dios es manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Otra prueba más. Gloria al nombre del Señor, de la deidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la simiente, entendemos que por las Escrituras Él nació de la simiente de la mujer. Lo que está la promesa en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Por eso es que Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, y le dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos que la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bendito sea el Eterno. Gloria a Yuhel-Bajei. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Más adelante, en los próximos estudios, vamos a estar hablando, porque hay muchos que no entienden esto. Vamos a estar presentando una apología bien bonita, porque Yeshua vino en esa primera venida como el Ben Adán. O sea, está bien, vino como el Ben Yosef, vino como el Ben Yosef y se fue. Pero ahora cuando venga, que se siente en su trono, porque por eso es que muchos niegan la divinidad, niegan a Jesús, porque ¿sabes? Porque es que él no cumplió los requisitos, porque él ni jugó ni reinó. No, él vino como el Ben Yosef,
cuando venga a establecer su reino aquí en la tierra, entonces vendrá como el Ben David, y eso lo vamos a explicar mucho más adelante, como la pregunta de Jeremías 31 y Jeremías, cuando dice: estableceré mi pacto con mi pueblo, estableceré mi pacto con la casa de Israel. Wow, qué poderoso esto. No con los gentiles, estableceré mi pacto con la casa de Israel. Vamos, y pondré mis leyes en sus corazones. ¿Se cumplió el pacto en su totalidad o se cumplió parcialmente y está en desarrollo de un cumplimiento total? Todas esas preguntas las vamos a contestar en otro próximo estudio. Ahora, cuando estamos hablando de la divinidad, entendemos que Yeshua es descendiente de Abraham, porque cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, Yuhel Bajei le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando leemos Mateo capítulo 1, verso 1, que también vamos a hacer un estudio bíblico acerca de la genealogía de Jesús por Mateo y Lucas, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos que Yeshua es descendiente de Abraham, pero fue no tan solamente descendiente de Abraham, sino que fue profetizado Yeshua por Isaías 43, voz que clame en el, mire qué palabra poderosa, voz que clame en el desierto, preparad camino a Yahweh, a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuándo se cumple esa palabra? Vos que clame en el desierto, preparad camino ¿a quién? ¿A quién se iba a preparar el camino? A Yahweh, a Yuhel Bajei. Mateo capítulo 3, verso 3 dice: pues este es de aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que clame en el desierto, preparar el camino ¿a quién? Al Señor, a Yeshua, y enderezar su senda. ¿Por qué preparar el camino a Yahweh, a Yuhel Bajei? Y acá dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, preparar camino al Señor, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Otra prueba más de un cumplimiento profético de que Jesús es divino y que Jesús es Dios manifestado en carne. Claro que van a decir: no, pero es que las transliteraciones, eso fue que montaron un rompecabezas para que y una cosa tan absurda. Bendito sea Dios. Cuando leemos Lucas capítulo 3 verso 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad su senda. O sea que la palabra profética que anunció el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 verso 3 se cumplieron en la persona de Yeshua. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y eterno Yuhel Bajei. Cuando nosotros vemos la palabra profética de que sus manos y sus pies fueron perforados, Zacarías 12 capítulo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un unigénito, a un hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige el unigénito. Cuando se cumple esa palabra profética de Zacarías 12 verso número 10, que mirarán a él. Juan capítulo 20 verso 27, luego le dijo Tomás: pon aquí tu dedo, le dijo Yeshua a Tomás, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y ya vamos a finalizar. Cuando vemos a Jesús entrando a Jerusalén montando en un pollino de asno, wow, qué poderoso está esto. Zacarías 9, capítulo 9, lo dice claramente, verso 9, perdón. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno. Wow, sobre un pollino, hijo de Asna. Cuando se cumplió eso, Mateo 21, verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto y se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, oiga esto, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino, y la gente iba delante. Wow, esto está poderoso. Y la gente que iba detrás también estaban clamando: Hosana, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, hay un cumplimiento en Mateo capítulo 21 de la palabra profética de Zacarías capítulo 9. Ahí tenemos otra prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto lo vamos a hablar en otro estudio más adelante, más a profundidad, cuando hablemos el estudio sobre la fiesta solemne. ¿Por qué un cordero se tenía que redimir? O sea, perdón, ¿por qué un asno? Eso está en la Torá.
¿Por qué un asno tenía que ser redimido por un cordero? Interesante eso. Por eso es que cuando vemos la palabra profética en el libro de Oseas, el Dios Bajei compara a la casa de Israel, al reino del norte, como un asno montés. Sí, lo voy a parafrasear. Te fuiste como asno montés y no regresaste. ¡Wow! Por eso es que Yeshua dice al comienzo de su ministerio: yo he venido, he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! O sea, un asno tiene que ser redimido por un cordero. ¿Y quién entraba en el asno a Jerusalén? Entraba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué palabra poderosa! Y de esa palabra profética vamos a estar hablando más a profundidad más adelante cuando desatemos el estudio acerca de la fiesta solemne. Recuerde, suscríbase al canal, dele a la campanita para que le sigan llegando notificaciones. Nos puede escribir al correo electrónico manosalarado@gmail.com que aparece en pantalla. Y para producciones y ediciones de un video, de algún trabajo que usted desee, puede comunicarse también con el productor y el ingeniero Junior Ordóñez, a la información que también aparece en pantalla. Así que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador sea con cada uno de ustedes. Shalom.